preguntas, etcétera, todas las inquietudes que tengan. Entonces, a continuación ya empezará el práctico, ¿de acuerdo? Muy bien, Sí, por favor. profe. Perfecto. Entonces empecemos con la clase. La clase y el práctico correspondiente, que lo haremos el miércoles, es de simulación. ¿Qué es la simulación? La simulación o simular significa tratar de reproducir las funciones, la apariencia y las características de un sistema real. Esta simulación permite estudiar propiedades y características operativas de los sistemas complejos y a partir de este estudio obtener conclusiones y tomar decisiones en base a los resultados de la simulación. La simulación, toda simulación requiere un modelo. Ustedes habrán visto en la tele muestras documentales que se hacen modelos de aviones y se los somete a distintas condiciones, eso se llaman tubos de viento, porque los aviones se ven sometidos muchas veces a condiciones muy drásticas. Entonces, para evitar accidentes, se hacen simulaciones, o sea, a escala mucho menor a lo que es un avión, se hacen estudios con ese modelo. Se lo somete a las distintas condiciones y se ve la resistencia de los materiales, se ve las condiciones mínimas de viento o mínimas de temperatura que resiste el modelo, y con eso se extrapola, con esos estudios se extrapola, se saca condiciones, y toma decisiones en cuanto a cómo debe ser el equipo en la realidad. Otro tipo de modelo son los que usan los arquitectos, que son las maquetas. Entonces, a través de maquetas, el arquitecto ve el aspecto que va a tener el edificio, y además se hacen estudios. Mostraban la vez pasada un documental muy interesante del edificio del mundo que está en los países, creo que en algún país árabe, no me acuerdo ahora cuál, Arabia Saudita creo, y mostraban cómo los arquitectos e ingenieros con un modelo le hacían pasar el viento y veían cómo tenía que ser el perfil para atacar esos vientos y evitar que el viento lo tire al edificio, a la antena y a todos los elementos arquitectónicos que tiene el edificio. También se usan otros modelos que son dibujos gráficos, modelos de computadoras, es decir, existen diferentes modos o diferentes maneras de generar modelos a escala para hacer los estudios. Nosotros, los ingenieros, usamos modelos matemáticos. Es decir, lo que nosotros como herramienta es la matemática, lo que nos va a permitir representar la realidad. Ahora, ¿cuál es la ventaja de la simulación? O la ventaja o el beneficio que aporta la simulación a los estudios, a cualquier tipo de estudio, es la economía. Es decir, si uno tuviera que hacer un estudio, supóngase, sobre un avión real y ponerlo a prueba al avión, y sería muy costoso. Y además, si el avión se destruye, sería una catástrofe. En cambio, si uno hace modelos pequeños, está sacando conclusiones válidas en la realidad a un precio mucho inferior a lo que sería experimentar sobre el bien real. Lo mismo pasaría con empresas y con, supóngase, una fábrica, una petroquímica que uno quiera optimizar, determinar cuál es el punto óptimo de trabajo
de la petroquímica. Entonces, si uno empieza a experimentar, es decir, sobre la planta, empezar a hacer variaciones de caudales, de temperatura, etcétera, eso es muy costoso, porque todas esas, y aparte de peligroso, porque uno puede poner condiciones que no sean seguras para la planta y puede hacer volar la planta. Entonces, y además, toda variación que uno va experimentando, o sea, bajar caudales, aumentar temperaturas, presión, etcétera, generan costos a la empresa. En cambio, en una simulación, los costos son muy acotados, se pueden hacer estudios cuantiosos, o sea, muchísimos con las computadoras. Los modelos matemáticos generalmente se cargan en computadora y uno hace todas las experiencias que uno se le ocurra y saca conclusiones que después puede aplicar a la realidad sin haber gastado demasiado. Nosotros en particular vamos a aprender a hacer lo que se llama simulación de Monte Carlo. La simulación de Monte Carlo es una simulación estocástica, es decir, es una simulación probabilística. Cuando nosotros queremos simular un sistema que tiene variables con un comportamiento aleatorio, es decir, toman valores al azar, entonces se debe usar lo que se llama simulación de Monte Carlo, en donde se generan valores de las variables de manera aleatoria y nos permiten así hacer los estudios. En el mundo real existen muchas variables que tienen naturaleza probabilística. Nosotros hemos estudiado, por ejemplo, todo el sistema de colas, o sea, cuántos clientes llegan al sistema, cuánto tiempo dura la atención del cliente, etcétera. Todo esto son, ya hemos visto, valores probabilísticos. Pero además, también, cuando hablamos de proyectos, la probabilidad de finalización en tiempo de alguna actividad o son factores probabilísticos. Es decir, existen muchas situaciones en las cuales las variables toman valores aleatorios. Entonces, si uno quiere simular un sistema que tenga este tipo de variables, tiene que hacerlo mediante esta herramienta que lo vamos a ver ahora. La simulación de Monte Carlo tiene 5 pasos. El primer paso es establecer las distribuciones de probabilidad de las variables. Es decir, tenemos que conocer cuáles son las variables estocásticas, cuáles son las variables determinísticas. Las determinísticas no hay problema porque esas variables conocemos su valor y no varían el tiempo. En cambio, las variables estocásticas, como tienen una variación aleatoria, tenemos que conocer, para poder simular, cuál es la distribución de probabilidad que tiene. Lo segundo, una vez que hemos establecido eso, tenemos que elaborar la distribución de probabilidad acumulada para toda y cada una de las variables del sistema. Lo tercero es establecer un intervalo de números aleatorios para cada variable. Generamos los números aleatorios y el último paso es simular el sistema. Entonces, estos 5 pasos que tenemos que cumplir para simular, lo vamos a hacer a través de un ejemplo. Supongamos que yo estoy haciendo un estudio de stocks, o sea, de inventario, para lo cual la empresa necesita simular la demanda diaria del producto durante 10 días. Es decir, el objetivo es simular durante 10 días cuál sería la demanda de un determinado producto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es establecer, por supuesto, esa demanda tiene un comportamiento probabilístico, estocástico, es decir, es azarosa, no es fija. Entonces, lo primero que tenemos que establecer es la distribución de probabilidad para esa variable. Las distribuciones de probabilidad pueden conocerse de 2 maneras. Una es a través, haciendo un estudio y determinando cuál es el comportamiento que tiene la variable. Si es un comportamiento, por ejemplo, normal, hay distintos tipos, ustedes ya conocen, distintos tipos de perfiles o de comportamiento, de distribuciones de probabilidad. Si supónganse que la demanda tuviera una distribución normal, eso quiere decir
que a la demanda se la podría describir por la media y la desviación estándar. Entonces, si yo tengo establecido ya cuál es la distribución, entonces ya tengo, si es normal, voy a tener la demanda media más menos la desviación estándar. Ahora, si no puedo establecer cuál es de una cuál es la distribución, lo que se puede hacer es determinar esa distribución a partir de los datos del pasado. Entonces, se examinan lo que ha sucedido en el pasado y a partir de esos datos se establece la distribución. Supongamos, en este ejemplo, que se han estudiado los 200 días del pasado y se ha establecido que no hubo demanda del producto durante 10 días. De esos 200 días que se hizo el relevamiento, 10 días la demanda fue cero, nula. No hubo demanda del producto. Durante días, la demanda fue de un producto. Durante 40 días, 2 productos. Durante 30 días, 3 productos. Con frecuencia de 40 días, 4 productos. Y lo máximo que se demandó durante esos 200 días fue de 5 productos por día durante 30 días. Entonces, teniendo esos datos, podemos hacer la distribución de probabilidad. ¿Cómo lo hacemos? Simple, dividiendo la frecuencia de aparición de cada valor sobre el número total de datos que se tienen. Entonces, por ejemplo, para 0, vamos a tener la frecuencia de aparición del valor 0 ha sido de 10 durante 200 días, es decir, dividiendo 10 en 200 da el 5%, es decir, que el 5% de las veces se va a dar la demanda 0. Con respecto al valor 1, dividimos la frecuencia, que es 20, sobre 200, entonces da el 10%, para 40 da el 20%, para 60 será el 30%, después para el valor 4 de demanda, 4 unidades diarias, la probabilidad es un 20% de ocurrencia y para 5 unidades diarias la probabilidad de ocurrencia es 15%. Entonces ya tengo una manera de calcular, si no sé la función de probabilidad, una manera de calcular la probabilidad de ocurrencia de los eventos. Entonces, a partir de datos del pasado. El segundo paso es elaborar una distribución de probabilidad acumulada. Entonces, esto es simple. Yo, para cada una de las demandas, sumo la probabilidad de ocurrencia de las demandas anteriores. Por ejemplo, la probabilidad acumulada para 0 es el primer valor que tenemos, entonces el 5%. Hay un 5% de probabilidad que se dé la demanda 0. Ahora, si sumo al 5% la probabilidad de ocurrencia de demanda 1 de una unidad diaria, me da 15. Es decir, 15% es la probabilidad acumulada, el 15% es la probabilidad de que la demanda sea menor o igual a 1. Es decir, sea 1 o 0. Si a ese 15% le sumo el 20% de la ocurrencia de demanda 2, me da 35%. Es decir, existe un 35% que la probabilidad sea menor o igual a 2. Es decir, un 35% que de probabilidad que la demanda sea 0, 1 o 2. Y así, si sumo un 30%, me da un 65% de probabilidad que la demanda sea menor o igual a 3, un 85% que la demanda sea menor o igual a 4 y un 100%, por supuesto, que la demanda sea menor o igual a 5. ¿Por qué? Porque solamente se pueden dar desde la demanda 0 a la 5. Entonces, dentro de ese rango, entre 0 y 5, se tiene que dar el 100% de probabilidad de ocurrencia de evento. ¿Está claro hasta acá? Sí. ¿No quieren hacer alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda?
No, profe, hasta acá va perfecto. Perfecto, clarísimo. El tercer paso es establecer los intervalos de números aleatorios. Una vez que tenemos la probabilidad acumulada, lo que tenemos que hacer es asignar a cada demanda un rango de números aleatorios. O sea, un conjunto, tenemos que elegir un conjunto de números que represente la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los eventos. Lo más simple, como nosotros, la probabilidad de ocurrencia va entre 0 y 100, el 100% de ocurrencia, lo más fácil es asignar o elegir 100 números. Los 100 primeros números, de números enteros que tenemos, serían los adecuados. Entonces se elige por conveniencia desde el número 1 hasta el 00, que ahí entre el número 1 y el 00, o podemos comenzar entre el 00 y el 99, como da igual, no va a haber problema. En el caso este yo he elegido entre el 1 y el 00, hay 100 números. Es decir, en vez de 100 yo pongo que es 99 y el número siguiente es 00, representando al 100. Entonces ahí tengo los 100 números. Entonces, el 5%, que es la probabilidad de ocurrencia de la demanda cero o demanda nula, voy a elegir de esos 100 números, 5 números. Y elijo los correlativos. Lo más sencillo es elegir números correlativos. Es decir, entre el 1 y el 5, esos números representan el 5% de los 100 números. Por lo tanto, van a representar el 5% de probabilidad de ocurrencia de la demanda 0. Ahora, para la demanda 1, yo necesito 10 números, porque la probabilidad de ocurrencia de la demanda 1 es el 10%. Por lo tanto, elijo entre el 6 y el 15. Entonces, esos 10 números entre el 6 y el 15 son 10 números y cuando aparezcan esos números van a estar representando la probabilidad de ocurrencia de la demanda de una unidad. Y así sucesivamente. La demanda de 2 unidades diarias va a estar representada por los números 16 al 5. La demanda de 30%, que es la probabilidad de ocurrencia de la demanda de diarias, va a estar representada por los números 36 al 65. Después los 20% de probabilidad de ocurrencia de demanda 4 va a estar representado por los números 66 al 85. Y finalmente, la demanda de 5 unidades diarias, que tiene un 15% de probabilidad de ocurrencia, va a estar representado por los números 86 al 00, que son 15 números. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Está claro, profe. Sí, hasta ahora está claro. Perfecto. Entonces, hasta acá lo que hemos hecho es simplemente asignar un conjunto de números a cada una de las demandas, de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia de los casos. El siguiente paso es generar esos números aleatorios. Existen múltiples maneras de generar números aleatorios, inclusive el Excel genera números, hay una función que genera números aleatorios. Aquí vamos a ver una manera que es a tono nada más que de ejemplo para que ustedes vean cómo simplemente con una calculadora se puede generar números aleatorios. El método que yo les voy a mostrar acá se llama el método del centro del cuadrado de von Neumann. Este método tiene 4 pasos. El paso A
se elige un número arbitrario de n dígitos, es decir, supónganse de acuerdo el número n de dígitos que va a tener el número aleatorio depende de las necesidades del usuario. Entonces yo puedo elegir que el número aleatorio tenga dos dígitos, que tenga 4, que tenga 8, lo que se necesite. Ahora, ese número inicial lo pone o lo idea el usuario. Dice un número cualquiera de 4 dígitos. A ese número se lo eleva al cuadrado. Y sería el segundo paso. Y el tercero es extraer los n dígitos. Siempre se quiere un número de n dígitos iguales. En este caso, n. Se elige los n dígitos centrales del número s elevado al cuadrado da un resultado. El número n elevado al cuadrado da un resultado. De ese resultado se eligen n dígitos centrales, los que quedan en el medio, como el siguiente número aleatorio. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Ahora veamos un ejemplo. Queremos generar, mediante el método del centro del cuadrado de von Neumann, queremos generar números aleatorios de 4 dígitos. Entonces elegimos un número cualquiera. Yo he puesto 8000. Voy a salir para poder escribir 8402. Entonces, lo que yo tengo que hacer es a ese número 8402 elevarlo al cuadrado. Si yo lo elevo al cuadrado, me da 70.593.604. El número, lo que tengo que hacer es elegir los 4 números centrales, de ese número como el próximo número aleatorio, que sería 5.936. Entonces ahora a ese número 5.936 lo elevo al cuadrado. Y da 35 millones 236.096. Y elijo los 4 números centrales. El 2360. Entonces, 2360 lo elevo al cuadrado, me da 5.569.600. Cuando da un número así como este, 5 millones, donde no puedo encontrar 4 números impar, lo que tengo que agregar es un 0 adelante. Entonces así, el próximo número aleatorio da 5696. 5.696. Elevado al cuadrado me da 32.444.16. El número es 4444, aleatorio. Y así sucesivamente hasta el infinito, hasta tanto como uno quiera. ¿De acuerdo? Así podemos seguir generando. Esos números son aleatorios, totalmente. Y a partir de ahí, una vez que tengo generados los números, me permite estos números aleatorios simular el sistema. Bueno, nosotros vamos a usar para generar los números aleatorios una tabla que se encuentra en los textos, como es esta que está acá. Ahí tienen la fuente de dónde ha sido sacado.
Estos números son de 2 dígitos, como ustedes pueden ver. Han sido generados de manera aleatoria. Esta tabla nos viene como anillo al dedo porque nosotros necesitamos 10 de 2 dígitos y que estén al azar. Esta tabla se usa partiendo de cualquier número, de cualquier posición que uno desee y circulando a lo largo y a lo ancho de la tabla de manera eligiendo números sucesivos. O sea, yo puedo, supónganse que yo elija el 42 como punto de partida, que lo estoy señalando acá, ¿se ve? Sí, profe. Entonces yo puedo empezar 42 como primer número y empezar el siguiente número, puedo moverme hacia, en este caso, la izquierda o hacia abajo una determinada cantidad de filas y de ahí moverme hacia la izquierda y después subir, siempre de manera horizontal o vertical, haciendo escalones, haciendo lo que yo quiera de manera totalmente arbitraria, pero siempre siguiendo uno detrás del otro. Esa es la manera de usar, puede ser de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y siempre se va pasando de número al que está al lado, nunca salteando, siempre uno al lado del otro. Entonces, aquí me dice que yo tengo los datos, la tabla que ya la hemos elaborado hace un ratito, donde yo tengo las demandas y los intervalos de números aleatorios asociados a cada una de las demandas. Y me dice, utilice la tabla de números aleatorios comenzando en la posición columna 8 y fila 11 y muévase hacia abajo. Entonces dice, columna 8, fila 11. Entonces me voy a la fila 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ese es el número 54, daría la columna 8, fila 11. Y a partir mueva hacia abajo, es decir, 54, los números que yo tengo que usar es 54, 31, 62, 37. Entonces yo tengo que hacer la simulación durante 10 días. Entonces voy a armar una tabla donde tengo los 10 días que me pide la simulación. Y tengo que, para cada día, tener un número que va a tener su correspondencia con la demanda. Entonces el primer número es 54, 31, lo saco a los números de acuerdo a lo que me indica el problema. Saco los números, los 10 números, que es 54, 31, 62, 37, 33, 33, 82, 68, 50 y 22. Ahora con los números aleatorios correspondientes a las 10 semanas, voy a ir a la tabla donde han sido asignados los intervalos y me fijo. El número 54, que es el primer número aleatorio que necesito para simular el primer día, me fijo en qué intervalo está. Entonces me voy al intervalo y está en el intervalo de 36 al 65. Es decir, corresponderá este número, el 54, corresponde a la demanda 3. Entonces la primera demanda simulada es 3. El segundo día tengo que simular la demanda, para eso me fijo en el número aleatorio, es 31, que corresponde, me voy al rango, el rango es de 16 a 35, en ese rango aquí está el 31, por lo tanto la demanda es 2 para el segundo día. Para el tercer día, el número es 62, me fijo, es nuevamente 3, para el cuarto día, la demanda simulada, 37, es. Para el quinto día, la demanda
el número es 33, la demanda es 2, para el día 6 también es 2, y así 4, 4, 3 y 2. Es decir, es simulado de manera aleatoria cuál sería la demanda esperada en los próximos días, que es lo que me pedía el problema. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Profe, y cuando nosotros generamos los números aleatorios de 4 cifras, ¿qué hacemos, digamos? O sea, usted ha dado el ejemplo de 4 cifras, creo. Sí, no, nada. No. Eso era un ejemplo nada más que para mostrarles cómo se puede generar a través de un método matemático. Es uno de los tantos métodos que existe si ustedes no tuvieran la tabla y quieren generar números aleatorios de 2 cifras, como sería el caso de van a empezar con un número de 2 cifras, lo van a elevar al cuadrado y van a ir eligiendo siempre el número de 2 cifras. El ejemplo de 4 cifras es para mostrar, es un ejemplo nada más para mostrar el método, pero no se utiliza para la simulación de Monte Carlo. La simulación de Monte Carlo utiliza siempre números de 2 dígitos, porque con ese número de 2 dígitos vamos a representar todo el universo de probabilidades entre el 0 y el 100%. ¿De acuerdo? ¿Ustedes nos van a dar esta tablita con valores Sí, en el claro. parcial? Sí. Ah, bien. Esos son, como decía, si ustedes el día de mañana también pueden usar, si están haciendo algún tipo de simulación. Excel tiene una función y el Excel tiene así como un complemento, como tiene el Solver, tiene un complemento que se llama Oracle. Y el Oracle es un complemento que sirve para hacer simulaciones de Monte Carlo. Es decir, existen software, nosotros no tenemos tiempo para verlos, que nos permiten simular plantas enteras, negocios enteros, y el propio software genera los números aleatorios y todos los valores de las variables que queremos simular. ¿De acuerdo? Esto es para que sepan el fundamento de la simulación estocástica. Probablemente el día de mañana, cuando tengan que simular, lo hagan con software. Ustedes. Profe, Sí. en la tabla esa, ¿nos podemos mover, por ejemplo, 5 números horizontal y vertical después? Sí. Ah, bien. Sí, se puede mover como quieran. Sí. Profe, pero nos suelen indicar cómo nos tenemos que mover, porque ahí, por ejemplo, en el ejemplo que usted dio era fila 11, columna 8. ¿Ustedes Sí. nos dicen en los problemas? Sí, en general se les dice en los parciales para tener para después poder corregir y que haya una sistematización, se les indica cuál es la manera que ustedes tienen que hacerlo, nada más que por cuestiones de simplificación para poder corregir y que las cosas estén en uniforme, pero el día de mañana, cuando ustedes tengan que usar o quieran usar esa tabla, la voluntad, es decir, ustedes como quieran se mueven. Ah, listo, profe, gracias. De nada. ¿Otra pregunta? ¿Nada? Perfecto, entonces el día miércoles, si mañana miércoles nos vemos. Yo voy a estar en la charla esa al inicio y a continuación de la charla van a empezar el práctico de simulación, ¿de acuerdo? Profe, no entendí. ¿Mañana o el día miércoles? ¿A qué es mañana? Ah, no, Mañana. Mañana es martes. perdón. No, perdón, es el miércoles, el día del práctico, el día Ah, miércoles. ok. La invitación para la charla sobre PPS y proyecto de graduación es el día miércoles, unos minutos antes de empezar. A las 3 empezamos con la charla, termina la charla y siguen con el práctico. Avísenle por favor a sus compañeros que no hayan estado en esta clase, que sería importante que estén en la charla el día miércoles a las 3 de la tarde para que se enteren sobre el tema ese de PPS y proyecto de graduación. ¿De acuerdo? Bueno, profe. Bueno, nos vemos el miércoles entonces. Nos Profe, vemos. Sí. disculpe, ¿que ya se sabe si van a poder mostrar los parciales en la facultad? Sí, mañana a las 10 se puede. Bien, ¿en su oficina? Sí, en la oficina. ¿Me recuerda, por favor, cómo era la numeración?
4, 2, 24. Bien, gracias. De nada. Nos vemos entonces. Suerte. Chao, profe. Chao, profe, que Chao. esté bien. Hasta luego. Hasta luego.